correspondiente al día de hoy, jueves 26 de mayo, en el horario de 9:45. El enlace para enviarles y les derive a otro lado, para disculpar eso. Entonces, confirmamos, sin embargo, Luz Clara, ¿usted estudiante de qué materia es? Buenos días, sí, hidráulica. Ya, estamos bien entonces. Le agradezco mucho, Luz. Ya, seguiremos entonces. Ok, voy a compartir pantalla con ustedes para que miremos lo que para hoy tenemos. Avísenme que por favor se pueda ver. Alguien, dígame, ¿se ve la presentación? Ah, caramba. Ya, ahora sí es de PowerPoint. Avísenme por favor. Ya, ok. Dejen que... Ya, ok. Ya para no... ¿Cómo va ahora? Ya, ok, gracias. Ok, esta parte del capítulo 3 es la dedicada a estudiar un poco el movimiento de los fluidos. Y ahí vamos a hacer énfasis en destacar lo siguiente. Vamos a entender el movimiento de los fluidos como algo diferente al movimiento de los cuerpos sólidos. Y nosotros estamos familiarizados por nuestra experiencia personal del día a día, que cómo se mueven los vehículos. Cuando vamos al trabajo, vamos a la U o lo que fuere, vemos a los vehículos desplazarse. Y no es familiar eso. Cuando se desplaza un vehículo, todo él se mueve ya sea en forma rectilínea, dando curvas, girando, etc. Pero ese no es el movimiento de un fluido. Y cuando digo fluido, piensen ustedes en el agua, el petróleo, los gases, el aire, lo que fuere. No se mueve así. La diferencia entre uno y otro es que un fluido cuando se está moviendo se deforma también. Además de trasladarse, un fluido cuando se desplaza, se mueve, se deforma. Para corroborar esto, por ejemplo, podrían pensar, por ejemplo, un salto de agua en el río Roche. El río Roche está transitando plácidamente y de pronto en su recorrido, cerca llegando al estadio, hay unos saltos que dan. Es que le hemos construido como graditas. Entonces, cuando el agua encuentra una depresión como esa, se vierte a la atmósfera y luego cae sobre la misma agua que ya está depositada en una depresión de la solera del río. Entonces ahí cuando chocan los dos cuerpos de agua, no se mantienen uniforme o con la forma que inicialmente tenían, no, sino que cambian de forma. Y saben ustedes que el agua, los fluidos en general, no son buenos para resistir tensiones de corte. Entonces, este es el resultado. Cuando un líquido, un fluido se está moviendo, además de trasladarse, se deforma. ¿Y cuánto se deforma? Va a depender seguramente de las propiedades que el fluido tenga, pero también va a depender de la dinámica del propio fluido. Y para este efecto vamos a suponer, como aquí se los digo, consideremos un elemento de fluido que se está moviendo. Y ese elemento va a ser esta partícula en azul que aquí he dibujado. Y para rastrearle en ese desplazamiento, vamos a suponer un sistema de coordenadas X, Y y Z tradicionales. Y para poder mejor deducir lo que tenemos entre manos, vamos a tomar dos puntos dentro de ese fluido. Uno al que le vamos a llamar el punto G
que representa el centro de gravedad que condensa teóricamente toda la masa del fluido. Este es el punto G, su centro de gravedad. Y para tener comparación de cómo las cosas ocurren, vamos a pensar en un punto que está muy cerca de él. Este punto M. Está tan cerca que podemos decir que está a una distancia infinitesimal. De esa forma, en el instante inicial, en el momento t igual a t, nosotros vamos a decir que la posición, la ubicación de esta masa azul está dada por la figura. Y de la posición que ocupa el punto G, conforme nuestro sistema también de referencia, habremos de adoptar de que tiene inicialmente las ubicaciones X, Y y Z según ese sistema. Y como el punto M no está lejos de G, estará a la misma ubicación X, Y y Z, pero ligeramente diferente. Miren, X más o menos puede ser un diferencial de X. Y más o menos un diferencial de Y. Y Z, por supuesto, también está con un diferencial de Z más. Entonces, M está cerquita, está en la vecindad de G. Y como este elemento se está moviendo, entonces vamos a adjudicarle también velocidades. Y va a ser la velocidad del punto G, que voy a hacer omisión de G, y la velocidad del punto M. Como es un fluido, cabe la posibilidad de que las dos velocidades sean diferentes. Pero si fuese un sólido, por ejemplo, un vehículo, una bicicleta, una moto, lo que fuere, si ustedes están conduciendo el vehículo y tienen un pasajero, podemos decir que ambos comparten el mismo vector velocidad que aquí yo les he dibujado del azul. Pues por donde va el conductor también le acompaña el pasajero y todo el vehículo, y las ruedas y el escape y los vidrios y todos. Todos están animados de la misma velocidad v. Pero en el caso de un gas, un fluido, puede que tenga otra velocidad, una velocidad mayor, menor o inclusive cambio de dirección. Entonces, eso remarcamos. El punto M no necesariamente va a tener la misma velocidad de G. Y después de un determinado diferencial de tiempo, un delta T después, hemos de encontrarle a la masa de fluido azul distorsionada un poco más allá. Miren, no he querido representar de la misma forma, ¿no? Sí, deliberadamente le he dibujado en color verde y deformado. El punto M ahora llega a ser la posición del punto M'. Asimismo, G, el centro de gravedad, ahora le denominamos G' porque es la nueva ubicación del centro de gravedad. Y en el dibujo quise remarcar de que G' con respecto a M' están en una posición diferente a la inicial. Entonces, no se mantienen juntos. Si fuese un coche, un vehículo, la separación, por ejemplo, entre las ruedas delanteras y las ruedas traseras, después de avanzar un poquito, seguiría siendo la misma. Pero no, en un fluido vamos a pensar que no es así. Puede haber cambiado, puede haber sido un poquito más allá, atrás o rotado con respecto al punto G. Ok. Si aceptamos aquello, también podemos escribir algunas cosas que nos conviene. Por ejemplo, la velocidad con que el centro de masa del fluido que estamos analizando tiene como vector, tiene componentes U, V y W, conforme las direcciones del sistema de referencia que tenemos. El punto M, la velocidad en ese punto, en ese momento va a ser la misma del centro de gravedad, es decir, U, V y W, más un ligero incremento, o decremento también podría ser. Pero como están muy cerquita, su velocidad no va a ser diferente. Si, por ejemplo, el punto G está ahí viajando a velocidad de 20 kilómetros por hora, el del punto M no va a ser ni a 100, ni a 200, ni a 300. Porque si fuera así, intuitivamente al tiro nos damos cuenta de que se rompería el fluido. No, para conservar la integridad de la masa sin que se rompa, la velocidad del punto M que queda muy cerca también tiene que ser muy similar a la anterior. Entonces, por eso decimos, la velocidad del punto M va a ser U, la anterior, más un ligero incremento en esa dirección. Asimismo, en dirección del eje Y, la velocidad va a ser V más diferencial de V.
Y lo propio para la dirección vertical. Va a haber un incremento. Entonces reconocemos con esto de que el punto M se está moviendo a un ritmo diferente que el centro de gravedad. Y ahora averigüemos cuáles fueran las posiciones, después de un cierto diferencial de tiempo, las posiciones que G y M ubicaron. Voy a, por si acá, voy a presentarles. Ok, ahí les digo. Un tiempo de t después, estas fueran las posiciones. Miren, ¿cómo ubicamos? Saben ustedes que si fuese un movimiento rectilíneo, después de un intervalo de tiempo y conociendo la velocidad, la nueva posición que tendría el móvil sería la anterior, x, más la distancia que ha recorrido. La distancia que ha recorrido es dependiente de la velocidad con que se está moviendo y también del tiempo. Si ponemos el cronómetro en marcha y contabilizamos 2, 3, 4 segundos, ese móvil no se habrá desplazado gran cosa. Pero si le damos una hora, puede que haya llegado a Oruro, puede que haya llegado incluso más allá. Entonces depende a qué ritmo se está moviendo y cuánto tiempo le dejamos que viaje. Entonces tenemos la posición del punto G' en dirección del eje X va a ser la posición del centro de masa antes de la contabilización del tiempo, X, más U de T. Lo propio, en la dirección del eje Y va a ser la posición anterior Y más lo que ha viajado en dirección de esa velocidad, en dirección de ese eje. Y lo propio para la vertical. Entonces, si esta la podemos deducir, también podemos deducir para el punto M'. M', si me permiten ustedes, voy a volver. Miren, M' tenía una posición X más diferencial de X. Esa era su posición al inicio. Después de un tiempo posterior, ha tenido que viajar a un ritmo dado por su velocidad. La velocidad es U más diferencial de U. Y tiene que estar multiplicada por el tiempo. Entonces, esa va a ser la nueva posición. De la M ha bajado a M'. Y así debe estar acá. Miren, X más diferencial de X era la posición de M. Pero ha viajado un cierto tiempo y lo ha hecho a un determinado ritmo. U más diferencial de U es la velocidad en dirección del eje X del punto M multiplicado por el tiempo. Para la dirección X, para la dirección Y y también homólogamente para la dirección vertical. Entonces tengo las 4 posiciones, antes y después. Y ahora nos interesa averiguar el desplazamiento por unidad de tiempo, es decir, la rapidez de ese movimiento. Y la rapidez lo contabilizamos así como la distancia que ha tomado el viajar de M hasta M'. Esa distancia la vamos a dividir entre el tiempo. Y el tiempo es diferencial de t. Y reemplazamos las coordenadas. Las coordenadas de M' es justo lo que acabo de explicarles. Menos la coordenada de M. La coordenada de M está acá escrita. Y por el álgebra que podemos mirar, hay términos semejantes que pueden ser descontados en el análisis. Y también tenemos un diferencial de t que aparece en el numerador con uno equivalente en el denominador. De tal forma que estas operaciones algebraicas nos van a conducir a él. Entonces la rapidez del movimiento es igual a la velocidad con que se está moviendo el centro de gravedad más el incremento en esa dirección. Y podemos hacer un poco de álgebra y descontar ese término en términos de la regla de la cadena, teniendo como, para la derivación, teniendo en cuenta que U es la variable dependiente y X, Y y Z son las independientes. Entonces tendremos de esa forma la primera expresión más la derivada parcial de U, conforme varía en dirección del eje X, la variación de U en la dirección del eje Y la variación de U con respecto a la vertical. Entonces, ese es el término de rapidez que nos interesa. Y también podemos hacer un artificio matemático. Miren,
por lo pronto, estos que están acá marcados en rojo no los tomen en cuenta. Miren, el primero de los términos de esta expresión es du de x diferencial de x. Y a este le voy a dejar íntegro como está. Pero sobre esos dos términos, du de y diferencial de y derivada parcial de u con respecto a z diferencial de z, los voy a desdoblar en dos sumandos. Si así lo hiciera, entonces tendría un medio del diferencial de u con respecto a y más un medio del diferencial de u con respecto a y hacen la unidad. Y lo propio para este otro. Así lo hago. Miren, un medio de u de y más un medio de u de y. No se ha alterado el término. Asimismo, para el término de u con respecto a z. Entonces, esos que están acá en negrito solamente han sido desdoblados en dos mitades. Y ahora, porque así conviene a la reducción, artificialmente le resto y le añado un mismo término. Por ejemplo, le restaría menos 2 y le añado más 2, pues no ha cambiado, no habría cambiado para nada la ecuación. Pero no va a ser menos 2, sino que vamos a añadirle una derivada parcial de b con respecto a x y le vamos a quitar exactamente lo mismo a esta. De la misma manera, le quitamos una derivada parcial de w con respecto a x y le sumamos lo mismo. Al final, esta expresión es la misma que hace rato, solo que, como les señalaba, artificialmente hemos añadido, porque así conviene, estos cuatro términos. Y teniendo en mente esto, vamos a aprovechar para definir algunas cosas. Vamos a decir que definimos el vector vorticidad, que no es W, miren, no es W, sino es la letra omega, la letra griega omega, con flechita, que en el punto G, en el centro de gravedad, definimos como esto. Omega, la vorticidad, se define como ese vector que tiene tres componentes. Epsilon, eta y psi, en cada una de las direcciones que allá tenemos. Y matemáticamente podemos deducirla a partir de efectuar este producto vectorial. Aquí está justamente la definición. Un medio de operar sobre este determinante. Este determinante cuya primera fila está compuesta por los versores del sistema de referencia, la segunda fila por las derivativas en cada una de las direcciones, y finalmente la tercera por los componentes de la velocidad, justamente que animan el movimiento del centro de gravedad. Entonces, si acaso nosotros desarrollamos este determinante, tendríamos un medio aquí, cierro esta vertical y esta horizontal sería la derivada parcial de W con respecto a Y, que está acá. Luego sería la derivada parcial de V chica con respecto a Z, que está aquí. Menos un medio otra vez, orientado por J. Esta vez hago la vertical, es la línea central. La horizontal y tendría la derivada parcial de W con respecto a X, que está acá. Menos la resta de U con respecto a Z. Y de la misma manera operamos para la tercera componente. Entonces, este paréntesis representa epsilon, este otro segundo que tiene signo negativo a eta, ya sí, el tercero. Entonces, de esa forma está deducida la vorticidad. Y la vorticidad nosotros asociamos como ese movimiento. No es un movimiento circular, no, sino que tiene que estar girando el eje vertical para considerar que hay vorticidad, que hay remolinos. De la misma manera definimos esto. Estas son D, miren acá tengo D, que representa dilatación, es decir, la posibilidad de que se expanda y se contraiga el fluido. Si ustedes asocian el fluido, en este caso a un gas, pueden fácilmente comprobar que un gas se expande y se contrae. Puede ser con la temperatura o con la presión. Cuando inflan un globo, por ejemplo, el globo, al influjo de la presión y de mayor cantidad de masa que ingresa a su interior, se expande. Estamos induciendo una dilatación.
una dilatación en la dirección del eje X, de Y y de Z. Esto que aquí está escrito no es diferencial de X, es dilatación como subíndice X, dilatación en dirección Y y dilatación en Z. Y se define esta dilatación como la derivada parcial de la velocidad de U en la misma dirección. Miren, de U de X, de V con respecto a Y W con respecto a Z. Asimismo, y haciendo parangón con lo que antes aquí en estos términos rojos que les había escrito, haciendo parangón se define la deformación angular como la suma en todos los casos de estas derivadas parciales que aquí en paréntesis aparecen. Miren, es un medio y la suma de las derivadas parciales. Antes, cuando estábamos tratando vorticidad, yo tenía signos negativos. Ahora no, en todos los casos son signos positivos. Y si todas esas definiciones que más o menos arbitrariamente yo les he introducido, podemos reconstruir la expresión original. Miren este que está acá, donde aparecen los términos en rojo. Ahora reemplazo por los conceptos expresados. Entonces, el movimiento del cual nosotros estamos interesados en decir algo tiene a la velocidad U, a la dilatación, a los términos de vorticidad, miren, aquí es el psi, eta, y a los términos de velocidad de deformación. Y como este análisis que aquí he hecho no goza de privilegios con respecto al eje Y y al eje Z, lo mismo podríamos hacer para esas direcciones. Y cuando todo eso lo compongo vectorialmente, como acá, tendríamos estas expresiones en dirección del eje X, el Y y el Z. Y podríamos nosotros estudiar el movimiento de ese fluido, donde fuera a parar. Pero lo importante aquí que quiero destacar es esto. Agrupando convenientemente y conforme lo que yo acá he encerrado, por ejemplo, hay unos términos semejantes que les he puesto en azul, otros en rojo, en verde y en amarillo. Y mirando los que corresponden al color azul, vemos que el movimiento de un fluido está compuesto por una traslación pura. Miren, es U, V y W. Es la velocidad con que está animado el centro de gravedad. Y que en conjunción con los que están aquí en verde, que son los términos de vorticidad, son los términos de rotación, conforman la rotación pura. Entre rotación pura y traslación pura, nos retratan la figura de cómo fuera el movimiento si se tratase de un sólido rígido. Estos dos es como si nos describieran el movimiento rectilíneo y de círculos, curvas que diera un vehículo. El vehículo no se deforma. Ahora, a eso le añadimos el que está en rojo y el que está en amarillo. El que está en rojo nos da la posibilidad, justo que aquí está expresada, como posibilidad de expansión. El gas puede estarse expandiendo o puede estarse contrayendo, dependiendo de las fuerzas externas. Pero también en este otro caso tenemos la posibilidad de que se deforme angularmente. Al final, cuando un fluido se está moviendo, además de trasladarse como sólido rígido, tiene dos posibilidades aún más. Puede expandirse y también puede deformarse. Entonces, hasta ahí quiero que quede claro mi intención. Tal vez alguna pregunta surja, jóvenes. Daniel Omar. Dani. Usted, Diego. Está claro, sí.
¿Sí? Ya. Entonces, con esta imagen que yo voy a presentarles, es probable que quede un poco más claro. Miraremos. Estoy presentando un caso simplificado. Hace rato era un movimiento tridimensional, complicado de resolver numéricamente, pero en este otro vamos a intentar que siendo bidimensional, las cosas se perciben de mejor manera. Veamos. Si es un caso bidimensional, solamente vamos a considerar X y Y, los dos ejes. X en la horizontal y Y en la vertical. Y para el movimiento, para la dirección del eje X, tendríamos estos cuatro componentes. U y V como traslación, los segundos como dilatación y contracción, el tercer término asociado con la posibilidad de girar, y el último de deformarse. Miraremos, en este grafiquito nos va a ser útil. Otra vez el sistema de referencia, solo que esta vez en el plano. Y en el tiempo t igual a 0, tenemos el fluido. Este fluido está representado por ese cuadrito azul. Imaginemos que es el fluido. La primera columna donde está U y V sería esto, jóvenes, lo que indugiere. Porque se está moviendo a una velocidad U en dirección del eje X y una velocidad V en dirección del eje Y. Este cubito, este plano, este cuadradito azul, tendría después de un cierto tiempo la ubicación que el verde nos señala. Se habría movido como si fuese un vehículo, un coche, un sólido rígido. De la posición azul ha pasado a la posición verde. Si la velocidad U fuera más grande que la de V, este cubito o este cuadrado se hubiera movido así, hubiera estado ahí, por ejemplo. Lo inverso, si la velocidad U fuera más pequeña con respecto a V, tal vez hubiera estado aquí arriba. Si U fuera 0, entonces la hubiéramos encontrado ahí. ¿Bien? Entonces, es la ubicación nueva que tendría el sistema si es que acaso fuese un sólido rígido. Ahora, vamos a por la segunda columna, la dilatación. Como no se trata de un sólido rígido, sino más bien es como un chicle, entonces, por efecto de la velocidad, el cuadrado, este elemento azul, puede deformarse tal cual como aquí le señalo. Y esa deformación sería al ritmo de cómo varía la velocidad en dirección del eje X. Por ejemplo, U con respecto a X. Entonces, le deforma, le alarga en este caso. Pero si eso ocurre en dirección del eje X, mientras no se rompa, más bien va a haber un acortamiento, como ustedes observan, en la otra dirección. Entonces, esa es la variación de la velocidad con respecto a la vertical. Si ustedes recuerdan, el teorema que es el coeficiente de Poisson, nos marcaba cuánto se deforma en una dirección versus el acortamiento o expansión en la dirección opuesta. Si, por ejemplo, pudiésemos efectuar el cociente entre el dv de y con respecto a du de x, entonces tendríamos el coeficiente de Poisson. Otra vez, la posibilidad de deformación. Esto no ocurre con los sólidos rígidos. En este otro caso, nos muestra que el rectángulo azul que estaba en la posición inicial, ahora es animado por la diferencia de velocidades que están jugando, miren, a favor. Esta es la variación de la velocidad V en dirección del eje X y esta otra es la variación de U con respecto a Y. Entonces, estos están induciendo un momento, un par que hace girar al azul. Y después de un tiempo delta t le encontramos rotado. Ha rotado el azul y esa es la nueva posición que adopta el fluido después de un cierto instante. Entonces, esta tercera columna nos retrata justamente eso. Hay la posibilidad de rotación porque el fluido está moviéndose. Y esta cuarta columna,
Esta vez miren, las flechas están actuando en sentidos contrarios, a diferencia de esta. Miren, la flechita iba para arriba, esta otra iba para la izquierda y mantenía la integridad geométrica del elemento azul. Ahora no, tienen dirección opuesta a ambos vectores. Entonces lo que se consigue con esto es que no va a rotar, se va a mantener la diagonal como ustedes están viendo en esta línea segmentada y más bien se van a estrechar estos dos vértices y se van a elongar los dos opuestos. El resultado de aquello va a ser la deformación angular, pues ninguno de los cuatro ángulos ahora, a diferencia de los anteriores, serán los 90 grados iniciales. No. En estos que estoy señalando acá, los ángulos son más de 90 grados y aquí, en los vértices opuestos, los ángulos miden menos de 90 grados. La deformación angular se ha comprobado. Entonces, si componemos estos cuatro movimientos en forma vectorial, tenemos el desplazamiento que los fluidos sufren. Hay preguntas. Entonces, con este ejemplo, simplificado para un movimiento bidimensional, nosotros podemos intentar entender de cómo el complejo movimiento de los fluidos es. El siguiente paso será avanzar hacia una perspectiva tridimensional. Quiero que esto, como síntesis, quede. Cuando un fluido se está moviendo, tiene un movimiento característico de sólido rígido. Está dado por la traslación y la rotación puras. Pero a diferencia de un sólido rígido, además, un fluido puede contraerse o dilatarse, pero también deformarse angularmente. Ese es el resumen de este subtítulo. ¿Queda entendido? Alan. Ok, jóvenes. Entonces, para este efecto, yo había este video que quiero que lo miren con cierta vergüenza. ¿Dónde está? Déjenme que lo ubique aquí. Creo que estaba. Así, aquí está. Y me van a avisar si todavía se ve como pantalla completa me van a avisar, estoy colocando un video de YouTube. ¿Se ve? Ha cambiado mi pantalla. ¿Sí? Ya, ok, gracias por ayudarme. Miren, el contexto ya se los ha dicho el señor que está filmando el video. Ahora, desde el impacto de la gota de agua contra la superficie, ¿cómo rastrearles a toditas estas partículas que están saliendo? De hecho, es un número limitado. Quizás esto podríamos hacerlo con el método de Lagrange. Pero a los que están saliendo, miren ahora, la forma de corona que se forma y la emergencia
de emerger de ¿cómo podemos predecir las posiciones que van a ocupar después de un cierto intervalo? Ahí, en ese manto que se forma. Reconocemos en todo caso que hay evidentemente una traslación y rotación, pero también hay deformación. Miren la cúspide de esta como membrana que se ha formado y expansión desde el momento en que ha impactado y cómo se ha elongado. Vamos a verla una vez más. Miren, ahí es clara la dilatación, cómo se expande y luego evidentemente se va a contraer. ¿Cómo reproducir eso, jóvenes, matemáticamente? En 2 minutos hemos visto lo que ha ocurrido en 0.6 de segundo. Y creo que hay otra más. Wow. Un poco que dice, la hidráulica es una técnica, pero también, como han visto, puede ser un arte. Dedíquense a la hidráulica, jóvenes.
Ok, comentarios finales. Comentarios. Ariel. Ariel Aime. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está No, Ariel? no tengo comentarios, ¿Sí? ingeniero. ¿Se comprendió? Sí, sí, ingeniero. Ya, ok, me alegra escucharle así. ¿Alguien que comentar quizás algo? Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Conforme me han estado comentando los jóvenes, van trabajando positivamente en su encargo y hay algunos que me hicieron preguntas y se las solventé. Entonces yo les invito con mucha cordialidad, abran sus meets de cada grupo y vayan realizando el trabajo o vayan procesando la información que han obtenido. Si es que aún subsiste esa duda, pues nada más me avisan, yo voy a ingresar a su chat y voy a, digo, a su sala y vamos a trabajar en el grupo. Listo, jóvenes, quedo aquí al pendiente. Y avisarles de que hoy tenemos recuperación de la clase del día viernes. Entonces, quienes puedan estar en la clase y seguir trabajando en el proyecto que tenemos, pues yo estoy para aquí para ayudarles. Los tropiezos que hayan tenido durante la sesión del experimento. Si es que hay algo en particular que podemos compartir con todo el curso, me lo van a decir. O si es algo muy personal del grupo, también me lo comentan para que internamente lo solucionemos. Mientras tanto, hasta el día de mañana, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Súper, hasta luego, que les vaya bien.